Empecemos entonces con herramientas para describir una sola variable. Y empecemos. Lo más sencillo es cuando tenemos variables categóricas. Acá tenemos datos donde cada instancia se le asigna un label o una etiqueta. En este caso pueden ser 5 etiquetas distintas, desde la A, la B, la C, la D hasta la E. Y no hay mucho para hacer en este caso para describir. En general, sea con un gráfico de tortas o con un gráfico de barra, uno describe o la cantidad o la proporción de observaciones que le corresponden a cada categoría. Distinta la cuestión con las variables continuas. Si yo tengo una buena cantidad de observaciones de una variable continua, ya esto es mucho más interesante y puedo hacer algunas cosas que son un poquito más complejas y vamos a prestar un poquito de atención. En este caso vamos a trabajar con un conjunto de datos de 200 y algo de mediciones de tiempos entre erupciones de un geyser de Estados Unidos que se llama Old Faithful. Es un conjunto de datos bastante tradicional. Y vamos a valernos de un R-Shiny para poder hacer el análisis. Lo que estoy usando acá es una herramienta de prototipado que se llama Shiny, que está diseñada para poder hacer análisis interactivos. Y de hecho extendí un poquitito el script de Shiny que viene con RStudio para analizar estos datos. Y básicamente lo que estoy haciendo acá tenemos en total estas rayitas verticales finitas que se ven son una representación en el eje continuo del tiempo, que eso es lo que miden de las 200 y pico de observaciones. Y lo que vamos a tratar de describir acá, mediante un histograma y mediante una estimación de densidad por núcleos, que es la curva verde, es cómo se desparraman estos datos, cómo se distribuyen en el eje de medición estas observaciones. Y las dos herramientas básicas son, primero el histograma, que creo que todos conocemos. El histograma es una forma de definir, se llaman bins, cada uno de estas barritas que abarcan desde un valor hasta otro, a eso se lo llama bin, y lo que el histograma hace, sea en cantidad absoluta o en proporciones, como en este caso, es decir cuántos o qué proporción de datos caen en cada uno de estos bins. Este histograma, esta herramienta de descripción tan básica, tiene dos argumentos fundamentales. El primero es desde qué punto arranca el primer bin. Y yo lo puedo mover. Entonces yo, por ejemplo, puedo cambiar, decir que arranquen desde el valor más chiquitito observado, que el primer bin arranque en el mínimo valor observado de la muestra. O puedo ir cambiando y empezar desde un punto, por ejemplo, un poquito más chico. Pero lo que es interesante de ver que ya este argumento tan ingenuo y tan básico hace que, si yo modifico este argumento, el histograma cambie. Esto ya es una primera contrariedad. Algo tan sencillo y tan simple como el argumento de dónde arranco en un histograma hace que el histograma pueda lucir relativamente distinto si cambio ese valor. Vamos a dejarlo en 0. Pero por supuesto, el otro argumento fundamental del histograma es la cantidad de bins que armo. Yo puedo hacer un histograma que trate de ser muy fino y tener muchas particiones en el cual miro los datos. Pero por ejemplo, si yo tengo 220 y algo de datos, como en este caso, y genero 50 bins, esto ya es poco informativo. Está demasiado overfiteado esta descripción. No me sirve para mucho. Se me resulta antojadizo que acá haya un valor tan bajo y quizá acá uno exageradamente tan alto. Y si me voy al otro extremo y trato de resumir aún más la información y tener una cantidad muy chiquitita de bins, por ejemplo, no sé, vamos a definir 4 bins, también parece demasiado grosera esta descripción. Quizá haya algún punto óptimo, vamos a empezar a buscarlo, pero es muy difícil saber cuál es el óptimo, pero algún punto óptimo donde crea que más o menos el comportamiento puede reproducir bien a los datos, sin llegar a un overfiteo muy fuerte. Habrá que ver cuál es. Pero en general, más que el histograma, lo más interesante, y es lo que presento acá, es esta curva verde que se llama estimación de densidad por núcleo. No voy a entrar en el detalle teórico de cómo se calcula, igual es muy sencillo, pero voy a contar la idea. La idea de la estimación de densidad por núcleos es definir una ventana de análisis que yo la puedo mover, puedo la ventana hacerla más gruesa, y en ese sentido entonces mi estimación va a ser mucho más suave. Puedo exagerar también, y esa ventana que sea demasiado gruesa y va a tener una estimación poco informativa.
Por supuesto que sí, exagero y a la ventana muy finita me pasa como el histograma que tenía demasiados bins, que también es completamente poco informativo. Pero yo podría buscar algún punto óptimo, o incluso mejor aún, ver la película, de cómo cuando voy agrandando la ventana, tratar de descubrir cómo se van sintetizando la información del comportamiento de la distribución de los datos. Y miren acá, creo que he encontrado un buen tamaño de ventana que me está transmitiendo una idea interesante que también el histograma la está transmitiendo, que parece ser una distribución bimodal. Pareciera ser que los tiempos entre erupciones tenemos un grupo de observaciones con valor cercano en promedio al 50 y pico, 60, y otro grupo de observaciones que está en torno de los valores 80. Pero claramente parecen ser como dos grupos relativamente separados. Este comportamiento bimodal en muchos conjuntos de datos es común. Y fíjense en este caso, que me es mucho más fácil encontrar este comportamiento y entenderlo haciendo estos análisis de estimación de densidad por núcleo. Fíjense que ahora estoy como sobresuavizando. Pero fíjense cómo este patrón bimodal perdura muchísimo más y se ve mucho más claramente en la estimación de densidad por núcleos. En tanto que si trato yo de buscarlo, modificando la cantidad de bins de un histograma, es mucho más irregular y mucho más difícil de encontrar un punto óptimo. En ese sentido, la estimación de densidad por núcleos es preferible a un histograma. Y para los que están atentos y dirán, pero caramba, si esto se llama RAG, como alfombra, que indica dónde están las observaciones X, ¿cómo puede ser que yo, cuando modifique alguno de estos parámetros, cambien dónde están ubicadas las observaciones originales? Bueno, es que les mentí un poquito. Si los datos en este caso están muy redondeados, son valores enteros y hay muchos datos repetidos. Por ejemplo, hay muchas mediciones que tienen el valor exactamente 80. Y si yo no les hiciera ningún truquito más, los vería todos como X espaciados acá y apilados y no me daría mucha información. Entonces lo que se le hace es algo que se llama jittering. Se los altera un poquitito su posición para poder descubrir en qué zonas hay más concentración. Y si miran bien, van a ver que se puede ver que acá hay una mayor concentración de puntos y también la hay acá. Y en el fondo eso es lo que reconstruye, en este caso, la estimación de densidad por núcleos, que me delata esta bimodalidad de los datos.